Bueno, agarramos a Jesús tomándose su cafecito, se está tomando su cafecito. Es que lo que ustedes no saben, ahorita justamente le estábamos diciendo a Jesús que aguante, qué bárbaro. Porque debes empezar, que Jesús, a las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana. Bueno, como tengo otros proyectos que atender alternos, tengo que terminar varias cosas, entonces termino mi día como 12:30 y luego pues, me tengo que levantar como, dependiendo el día, sí, a las 3:30, 4 de la mañana. Bueno, afortunadamente está llegando a su fin. Afortunadamente y no, porque también es muy emocionante, digamos, como periodista, asistir ante un evento como ese. Es una gasolina que es inexplicable. Miren, a nosotros nos pasa, Jesús, que luego llegamos cansados aquí a la redacción y la adrenalina del programa, de lo que platicamos, de cómo nos preparamos, etcétera, todo eso que es una activa. Así es un vigor muy interesante. Pues bienvenido a los periodistas, Jesús. Total, que hoy en los hechos, Jesús, bienvenido, se presentan por parte de la Fiscalía las conclusiones interesantísimas, por lo que ya hemos informado también a detalle, mucho con base, por supuesto, en lo que tú has informado en el curso del día, y que hubo una respuesta también de la defensa que ya coloca en la mano de los jurados, del jurado, pues la determinación. Así es, fue un día bastante emocionante. La verdad es que quizá para muchas personas esta parte puede resultar aburrida, pero para mí es una de las partes más interesantes del proceso. ¿Por qué? Porque finalmente los fiscales tienen la oportunidad, como lo explicaba anteriormente, de poner como en una unidad todo lo que se discutió durante todo el proceso. Y no solo eso, sino que hay elementos o partes del juicio que podrían haber sido demasiado técnicas o hasta ciertamente aburridas. Entonces, seguramente el jurado no les puso tanta atención o no le entendió muy bien a qué se refería. Entonces, con este, digamos, cierre que hacen los fiscales, permite justamente poner todo integrado, ¿no? Es decir, por cada una de las acusaciones, señalar específicamente, ver a todos los personajes. A mí me pareció impactante, por ejemplo, ver a García Luna en un esquema, en un diagrama, liderando una organización criminal desde el gobierno federal mexicano, porque presuntamente eso es lo que hizo, y evidente, son 15 personajes a los que lideró, estando abajo de él básicamente Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, y después tenemos a la Reina y otros personajes, ¿no? Iván Reyes Alzate, alias la Reina, y otros personajes que, bueno, van ahí complementando esta organización criminal. 15 personajes más García Luna, que él lideraba y que presuntamente, y por el cual tiene las acusaciones de liderar una organización criminal durante un largo periodo. Entonces, el cierre que lo hacen los fiscales, lo hacen bastante bien. La fiscal, déjame súper comprobar el apellido, porque yo siempre me pierdo con el apellido de esta fiscal, que es buenísima, y yo creo que es importante, que se llama Sarita. Sí. Sarita Comitarelli, creo que ese es el apellido. Bueno, ahora perdónenme. Pero sí vale la pena que lo digamos ya ahora que se está acabando el juicio, Jesús. Sí, de hecho así hoy la citamos aquí a Sarita Comatiredi. Ajá, Sarita Comatirelli, que es a mí es muy joven. Todos los fiscales son jóvenes, pero bueno, no es que estén trabajando solos, hay otros fiscales que trabajan con ellos, y crearon todo este proceso. Hizo un discurso, estuvo muy tranquila, porque ella es como muy pasional, por así decirlo. O sea, es como muy, se enoja y tiembla del coraje, y luego el juez sí la tiene que decir, a ver, slow down, o sea, relájese un poco, hable más tranquila, porque no le entendemos muy bien, se va como muy de frente. Pero es muy buena, tiene argumentos muy interesantes, la forma en que hace las aproximaciones. Entonces hizo todo este discurso que fue de alrededor de 3 horas, con esto apoyada en diagramas, señalando incluso cómo estuvo la organización criminal, obviamente cada uno de los testigos, a qué pertenecían, cómo se relacionaban con García Luna, etcétera, etcétera. Entonces, esto funcionó muy bien para el jurado, para entender exactamente, digamos ya en última instancia, comprender todo como una unidad. Y bueno, también la defensa hizo lo suyo,
estuvo interesante el discurso que hizo César de Castro, sin duda, porque siguió mucho este trabajo que estuvo realizando durante todo el proceso, que básicamente era señalar que no hay pruebas en contra de su cliente. Sin embargo, las evidencias, y se recalcó durante todo el proceso, yo lo he dicho muchas veces, los testimonios son evidencias, y que este juicio iba a ser diferente a los que se habían hecho anteriormente, y ahí está su complejidad. Entonces creo que incluso en este último intercambio en cuanto a mensajes que cada uno dio, quedó todavía muchísimo más claro de por qué este proceso es complejo. Entonces ahorita alguien me preguntaba, en el día de cuántas veces me han preguntado, y entonces después de todo, ¿tú qué crees? Bueno, más tarde les voy a decir mi opinión. Es que dieron un muy buen discurso después de que César de Castro acusó que todas estas personas que dieron testimonio, todos eran criminales, mataron, asesinaron, secuestraron personas, torturaron, e hicieron una cantidad inimaginable de cosas, pero obviamente pues el jurado lo vio y pues es cierto, ellos lo hicieron, están sentenciados, muchos de ellos por justamente, todos ellos fueron sentenciados ya, tuvieron condenas, salvo, todavía hay uno que todavía no está sentenciado, está esperando la condena, pero bueno, prácticamente están en todo este proceso, no es que estén libres completamente, algunos fueron detenidos hace varios años y hicieron acuerdos de colaboración previamente, no van a obtener incluso nada por esto, porque ya no hay otro acuerdo de colaboración que les pueda beneficiar más, porque ya hicieron ese acuerdo que los obligaba de algún modo a cooperar con las autoridades en los procesos que ellos consideraran importantes para trabajar. Entonces, toda esa desestimación que hizo César de Castro, pues evidentemente se impacta en el jurado, porque les pone ahí, evidentemente les recuerda quiénes son estos personajes. Pero después la fiscalía tiene una oportunidad de responder a ese mensaje. Es decir, no se queda el jurado con el último mensaje de la defensa. Y entonces la fiscalía tuvo media hora para responder y lo hizo a través de Erin Reed, que es una fiscal que también me encanta cómo trabaja y habla es muy elocuente hablando. Y pues la verdad es que sí le refutó a De Castro sus afirmaciones. Y una de las expresiones que a mí me parecieron fundamentales, es decir, usted, aquí no se vino a mentir que esas personas son criminales, que son narcotraficantes, que torturaron, todo eso lo sabemos. Sin embargo, por ejemplo, la defensa quiere señalar que les creamos a estas personas todo lo que son, todo lo negativo que son ellos, pero no lo que señalan sobre el acusado, ¿no? Lo cual es pues bastante cuestionable, porque evidentemente, y luego señala algo muy interesante, me parece que esto es, pues sí, dice Erin Reed, nos hubiera encantado invitar a maestros de alguna escuela, algún maestro, pero pues evidentemente no creo que sepan cómo se administra un cártel de la droga, claro. Y saben todos estos criminales, y evidentemente pues teníamos que traer a las personas que saben de lo que se está hablando y cómo se hacen todas estas negociaciones con autoridades para poder justamente trabajar y operar libremente. Lo que es brutal es 22 estados más o menos son los que contaron, que permitió crecer en las organizaciones criminales que de algún modo apoyó finalmente García Luna o estuvo ahí jugando y ayudó a desatar también esta guerra que ha sido brutal todavía hasta ahora porque no ha terminado y yo lo insisto. Y finalmente eso sí quedó establecido. Creo que también una de las ventajas, de las cosas interesantes que dijo Reed, es que estos personajes vinieron al tribunal, señaló algo así, porque ellos también arriesgan mucho. Es decir, muchos de ellos no querían venir porque decían, a mí ya me sentenciaron, yo ya no quiero hacer nada. O ¿por qué? Porque mi familia corre más peligro en México, porque, yo puedo correr más peligro, puede afectarme más a mí que a otros. Y tienen razón, el proceso puede afectarlos también a ellos. Una de las cosas que también dijo César de Castro decía, las familiares de estos criminales pues van a recibir beneficios migratorios y se los van a llevar a Estados Unidos. Y entonces Reed dice, no los traemos para que sean felices aquí por un proceso migratorio. Se viene de esta familia porque corren peligro en su país. Porque sus familiares son familiares de estos personajes que son públicos, son conocidos y obviamente se trata de que si están colaborando con autoridades, no solamente con este proceso,
sino con otros, pues tengan ese beneficio. Pero remata, no es una decisión de nosotros. Al final, nosotros hacemos la recomendación como fiscales, pero es el juez de cada caso el que decide este proceso. Entonces estuvo muy emocionante, me pareció. Claro. Pues muy... Jesús, pues sí, hay una parte que se vuelve un poco, ya a estas alturas, hasta anodina, de parte de César de Castro, donde pues, casi le pregunta al rey Zambada, oye, ¿y no te dio recibo con RFC Genaro García Luna? Iba desglosado. Con el IVA desglosado cuando le entregaste los millones de... Sí, ya se vuelve un poco como... Pues son criminales, se dedican a una actividad ilegal. Su magia, si tienen alguna, su gracia, es que ocultan la actividad criminal. O sea, es fundamental para ellos mantenerse siempre sin testigos, sin pruebas, sin recibos, sin nada. Ya casi le pide la nómina. Si los del cártel de Sinaloa tienen seguro social, nomás le faltó preguntarle, no haces, oiga, pero yo te iba a preguntar, hay un tramo, yo le decía a Álvaro, me parecía muy poderoso, pero al mismo tiempo triste para nosotros, visto desde este lado, que es donde dice, la fiscal dice que a García Luna lo guiaba el poder y que por ello no le importó como funcionario permitir que las organizaciones criminales operaran en 22 estados, el cártel creciera y se pelearan entre sí con la tragedia que se provocó por más territorio, Jesús. Sí, me gustaría primero abordar eso que comentaste, Alejandro, sobre lo que señalaba y lo de las pruebas, porque incluso lo trataron durante los cierres. Digo, no sé quién dijo lo de si pedían un recibo o algo. No, exageré, Jesús, dramaticé. Viste por ahí o algo así, no dije que tú lo hubieras dicho inventado o algo, sino a lo mejor lo leyeron por ahí y alguien lo haya escrito, pero no. Lo que señaló César de Castro es, entonces le tenemos que creer a usted que le dio dinero a García Luna, y aunque él lo niega, ¿verdad? Porque las personas que podrían corroborar, pues Arturo Beltrán está muerto, ¿no? Otro personaje está muerto, Bayardo está muerto, entonces pues nada, no le tenemos que creer a usted y pues ni modo. Pero luego viene la parte de lo del dinero y lo que señalabas, esto de no tienen pruebas porque no hay fotos. Y una de las cosas que dijo la fiscal Reed es esto: no hay fotografías básicamente casi no hay fotografías, y eso es real. En el juicio más grande que se ha hecho en Estados Unidos contra un criminal, el Chapo Guzmán, había creo que 2 fotografías entre criminales que se tomaron y que se logró en una redada recuperar. Pero no hay fotografías de criminales. Aquí yo soy este criminal con y estamos haciendo esto y esto, por lo que señala el Reed, porque evidentemente lo que no quieren es que haya pruebas de lo que están haciendo. Entonces, no vas a encontrar ese tipo de fotos y ese tipo de pruebas que en la defensa está buscando. Y por otro lado, este acusado es de un alto nivel de corrupción por el nivel que él tenía, y evidentemente el cuidado que iba a tener iba a ser mayor. Luego dice, el dinero, porque una de las cosas que él dice, ¿dónde está el dinero? Y ella señala, me pareció muy bueno cuando lo dijo. Es muy difícil, me dice, porque obviamente mostró que los acusados, los que dieron testimonio, todos tenían millones de dólares, reconocieron sus casas, propiedades y eso, porque les tenían que confiscar prácticamente todo eso. Hay un acuerdo que una parte se queda en México y otra parte de Estados Unidos por los tipos de delitos. El tema es que lo que ella dice, pero estos personajes, todos los que están sentenciados, reconocieron tener eso. O sea, no es que nosotros lo descubrieran, porque no se puede rastrear ese dinero. Ese dinero no es posible de rastrearlo. Entonces ellos reconocieron que tenían ese dinero, las propiedades que pudimos demostrar que tenían, fue prácticamente porque ellos las reconocieron como tal. Y entonces, dice, en este caso, pues evidentemente se pudo haber ocultado muy bien el dinero en alguna pared, no sé, se señaló el tema como señalando tampoco es como que vamos a descubrir dónde está el dinero ahora. Y cabe señalar que sí estuvieron empujando para justamente ver qué pasó con el dinero.
porque es un tema que sí quedó por ahí como parte de ese elemento. Y ya, perdóname, me desvié con la pregunta y ya no te contesté la última parte. No, tío, te recordaba esta parte donde la fiscal le dice a García Luna que lo había guiado el afán de poder y no le había importado que las organizaciones criminales pues causaran lo que causaron en México. Es real y es una de las cosas que no recuerdan, lo he comentado aquí, que realmente en otra entrevista me decían, más bien parece un juicio a México más que a García Luna. Le digo, bueno, es un juicio a García Luna, pero es en definitiva mostrar un México que se conoce en México y de los que los mexicanos no quieren tener, evidentemente, pero que no se ve todavía mucho que vaya a avanzar para deshacerse de ese México, pues es muy complicado por lo que ya explicamos, ¿no? Entonces, en efecto, ver el mapa de México, dónde está controlado el narcotráfico, cómo crecieron estando antes de un determinado periodo de gobierno y luego cómo fue aumentando todo este crimen organizado, justamente por lo que señalas, que finalmente a García Luna no le importó y él tenía el poder y sabía que podía tener más poder y por un beneficio más bien personal, porque ella es lo que señala uno de los fiscales, él se vio, digamos, para servirse a sí mismo en lugar de servirle a los mexicanos. Y eso es real, o sea, eso es brutal, es muy triste, que pasa con muchos funcionarios de todos los niveles y que es justamente que los fiscales también lo establecieron cuando cuestionaban a los mismos narcotraficantes. ¿Por qué le pagan si tienen protección federal, para qué le pagan a un agente municipal o por qué le pagan a alguien estatal? Y entonces esta parte de tenemos que cubrirnos por todos lados. Claro. Y entonces otro de los narcotraficantes señaló, Israel Ávila fue. Si nosotros no tuviéramos este apoyo de estos funcionarios de la corrupción, nosotros no podríamos hacer nada. O sea, gracias básicamente por permitirnos evolucionar y crecer en nuestro negocio de narcotráfico. Entonces, sí, como dices, Alejandro, pues es triste. Jesús, ahora sigue, pues prácticamente ya. Bueno, sigue hay otro procedimiento, pero el veredicto del jurado será ya hasta la próxima semana. Entiendo que mañana ya no hay trabajo en la corte y va a comenzar a sesionar los miembros del jurado para ya emitir su veredicto sobre los delitos que se le imputan a Genaro García Luna. Sí, mañana en la mañana, bueno, hay que estar también muy temprano porque va a ser la lectura de las acusaciones, va a ser también las indicaciones al jurado, estos reglamentos, estas reglas que tienen que seguir, que fueron propuestas también por los fiscales y por la defensa. Entonces esto es muy importante porque estas reglas son como las bases finalmente que el jurado deberá considerar para evaluar todas las evidencias y tomar al final una decisión. Mañana, bueno, empiezan las deliberaciones, están prácticamente aislados, pero como periodistas tienes que estar ahí porque siempre hay algo que te informan, por ejemplo, si pidieron ahondar sobre una cierta evidencia, entonces el juez llama a los fiscales y a los abogados, y entonces ahí vamos con los periodistas a la sala de audiencias, y entonces el juez lee exactamente lo que están pidiendo los miembros del jurado y dice, bueno, en este momento los vamos a dar, bueno, nos vemos después. Y así es todo el día, sí. Entonces es un ir y venir, entonces básicamente no te puedes mover de la sala porque pues no sabes en qué momento va a ocurrir. Es todo el día. Y luego, no creo que mañana termine de decidir, definitivamente es un caso muy complejo. El juez les dejó muy claro que no se pueden acelerar en tomar una decisión, que tienen que revisar muy bien. Él le dice entregar el caso, les entrega el caso y ellos lo tienen que revisar muy bien y decidir sobre esto. Durante los discursos de finales, yo vi al jurado pues bastante atento a ambos discursos. El que dio Sarita, esa fiscal, ellos asentaban en varios momentos muy atentos, aunque fueron 3 horas. No suena muy largo 3 horas, pero hay
cierres que son de un día o de día y medio. Entonces, nada más para, como que no podemos decir si fue muy largo o fue muy corto. Es decir, los fiscales toman el tiempo que necesitan para hacer su cierre, igual que la defensa. Tiene la oportunidad de eso. Y luego, también cuando César de Castro obviamente estuvo hablando, hubo también hizo conexión con el jurado, pero después la otra fiscal volvió a hacer esa conexión y el jurado no le quitó la mirada de encima. También estaba sentando en algunas de las afirmaciones. Es decir, es un caso muy difícil, muy, muy difícil. Las evidencias que se presentan y la forma en que quedó construido es bastante robusto. Yo como periodista, yo quisiera de verdad tener la capacidad de reportar todos los detalles de lo que se vive ahí, porque al final tienes que seleccionar lo que es más importante en ciertas formas. Obviamente, todos los periodistas que cubrimos tenemos un entrenamiento para saber qué es lo importante en ese momento, lo más importante, pero no significa que no haya otras cosas importantes, porque hay muchos detalles que no podemos contar porque no nos da tiempo. Pero ¿no? por fortuna, Jesús, seguramente vendrá el libro que nos encantará a nosotros promover aquí mismo en este espacio, tu libro sobre este juicio, que es seguro que, y además va a ser muy necesario, donde quedarán, como lo hiciste con el libro del juicio del Chapo, pues sí, una serie de detalles que uno no se puede dar en la cobertura del día a día, ¿no? Digo, pues es una experiencia y es un juicio histórico. Sin duda tendrás esa... Lo es, totalmente de acuerdo, es un juicio histórico y yo creo que, bueno, después de las deliberaciones voy a seguir escribiendo historias para que la gente sepa también más qué otros detalles salieron. Por ejemplo, algo que hicieron, hay batallas, pelear con la corte, por ejemplo, de documentos que quedan guardados y no se sellan, es muy difícil. Entonces hay medios como el New York Times o Vice, por ejemplo, que tienen abogados especializados en esto y pelean directamente con la corte para que para que liberen esa información. No logran liberarlo todo, pero gracias a eso, por ejemplo, gracias a que me parece que fue el New York Times que lo lograron liberar y lo compartió hoy este periodista de Vice, que es un gran compañero además, Hamilton. Compartió estos documentos que confirman lo que yo ya había hablado con César de Castro sobre los supuestos $7 millones que se le dieron directamente a Gabriel Regino, específicamente para una campaña de Andrés Manuel López Obrador para competir contra Vicente Fox, ¿no? Entonces, lo que obviamente demuestran estos documentos es que esto era mentira, ¿no? Que no existió, que el rey Zambada nunca dijo esto. Y entonces en el documento se puede leer claramente cuando le pregunta el juez, cuando se van al sidebar y les dice el juez, oiga, ¿y de dónde sacó esto? Pues no sé de quién son esas notas. O sea, yo solamente las encontré en el sistema judicial. Bueno, si no sabe, entonces, ¿por qué las usa? Si sabe que ella dijo que no lo dijo, ¿por qué insiste en decirle que él lo dijo? Dice, bueno, yo porque ya no tuvo más argumentos de César de Castro. Decir, bueno, yo solo las usé. Y ya, ¿no? Básicamente, o sea, sin saber si quiere realmente, si era su testimonio o no, o de dónde salió esa información. Entonces, la fiscal, de hecho, amenazaba con presentar una queja formal por ese procedimiento. El juez le dijo, mire, no voy a aceptar esta queja, pero él tiene que cambiar de tema. No puede hablar de esto. Además, el testigo ya dijo que no lo dijo y se tiene que callar, punto. Y lo calló así. Yo le había entrevistado antes de revisar ese documento y lo confronté y le dije, oiga, César, ¿por qué metió a Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador directamente? Ellos nunca compitieron por una campaña presidencial juntos. Se puso nervioso, me dijo, no, es que, pues no sé bien, lo que pasa es que, pues lo que yo quería demostrar realmente es que él estaba mintiendo. Y entonces, pues sí, pero ¿de dónde salió eso si él no lo dijo? Claro. Y en ese momento cambió de tema. Evidentemente, era evidente que no quería revelar lo que se había hablado atrás del proceso del sidebar, pero los documentos justamente corroboraron y cerraron el círculo. Sí. Ahora, entonces, sí. Y aquí lo reprodujimos justamente textual
esa parte del documento de la transcripción de ese diálogo entre el juez y César de Castro. Ahora, yo te pregunto ahora por último, Jesús, ¿no fue Genaro García Luna el que indujo a esto? Tuvo que tener comunicación con el abogado, con Genaro García Luna, el día de antier, en la tarde. Bueno, ellos siempre tienen comunicación y como también ya lo había comentado, hay una estrecha relación. García Luna habla con todos sus abogados, se lleva muy bien y ahora, bueno, abraza cada rato a César de Castro. Hay una relación súper estrecha y también con la esposa y todo esto. Evidentemente entiendo, eso no lo puedo confirmar, esta es una suposición, porque no estamos en esa parte, pero sí he notado por el tipo de preguntas que se hacen, que son muy específicas, que de otra forma ellos no sabrían cómo cuestionar a ciertos personajes. Entonces, evidentemente, bueno, está en su derecho también, Genaro García Luna, hacerlo. Pero evidentemente podría haber habido esa parte, ¿no? Pero no, digamos, yo no lo puedo confirmar, porque si hay esa cercanía, si pueden hacer esa asesoría, tienen el tiempo y el espacio para hacerlo y la ley protege en ese sentido, pues tanto a la defensa como a la persona que está acusada. Jesús, ha sido un privilegio platicar contigo, sobre todo en este cierre, hacer un buen balance. Por supuesto que, pues, viene la parte, digamos, más fuerte, que va a ser, pues, hallarlo o no culpable y luego saber si lo hallan culpable, si le van a dar una condena y de qué tamaño es la condena. Y obviamente hay muchas cosas. Nuestro propio sidebar, digamos, de todo lo que ha pasado en el juicio. Por lo pronto, pues gracias, Jesús, nuevamente por estar aquí en Los Periodistas. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues con gusto compartir lo que se está viviendo ahí, que es importante. Yo creo que es el juicio más importante para México en muchos años, la verdad. Sí. Jesús, muy buenas noches. Trata de descansar y pues a darle todavía mañana. Ya viene el fin de semana. Sí. Vale, para unas heladas. Muy buenas noches. Sí, eso sí. Vale, bye. Gracias. Gracias. Bye, bye.